Bueno, buenas tardes o buenas noches, depende de dónde estén. Eh, la charla del Dama de hoy va a tener que ver con Dana, ¿sí? Con la generosidad. Para eso vamos a leer el Majjhima Nikaya número 142. Este, es un sutta muy completo que habla de varias cuestiones en referencia a la generosidad, pero lo que es más importante con respecto a la generosidad, o por lo menos para tener en cuenta, hay varios tipos, podemos decir, varios ámbitos donde esta generosidad se aplica. Y me gustaría ir comentándolos a medida que vayamos leyendo el sutta, ¿sí? Entonces, exposición de las ofrendas. Esto sería Dakina Vivanga Sutta. Esto he escuchado en una ocasión: el bienaventurado estaba morando en el parque Nigroda, en el país de los Sakyas, de nombre Kapilavatthu. Kapilavatthu es la ciudad del nacimiento del Buda. Entonces Mahapajapati Gotami tomó un nuevo par de hábitos y se fue junto al bienaventurado. Después de haberle rendido homenaje, se sentó a un lado y dijo al bienaventurado: Venerable Señor, este nuevo par de hábitos fue hilado por mí, tejido por mí especialmente para el bienaventurado. Venerable Señor, que el bienaventurado lo acepte de mi parte por su compasión. Cuando esto fue dicho, el bienaventurado le dijo: ofrézcalo a la sangha, Gotami. Si lo ofreces a la sangha, ambos, yo y la sangha, seremos honrados. Por segunda y por tercera vez, Mahapajapati Gotami dijo al bienaventurado: venerable Señor, este nuevo par de hábitos fue hilado por mí, tejido por mí especialmente para el bienaventurado. Venerable Señor, que el bienaventurado lo acepte de mi parte por su compasión. Y por segunda y por tercera vez el bienaventurado respondió: ofrézcalo a la sangha, Gotami. Si lo ofreces a la sangha, ambos, yo y la sangha, seremos honrados. En ese momento, el venerable Ananda dijo al bienaventurado: venerable Señor, que el bienaventurado acepte el nuevo par de hábitos de parte de Mahapajapati Gotami. Mahapajapati Gotami ha sido muy útil al bienaventurado, venerable Señor. Siendo la hermana de su madre, fue su nodriza, fue su segunda madre que le dio la leche. Ella amamantó al bienaventurado cuando su propia madre murió. El bienaventurado también ha sido muy útil para Mahapajapati Gotami, venerable Señor. Es debido al bienaventurado que Mahapajapati Gotami ha ido por refugio al Buda, al Dhamma y a la Sangha. Es debido al bienaventurado que Mahapajapati Gotami se abstiene de matar a los seres vivientes, de tomar lo que no ha sido dado, de los indebidos placeres sensuales, de hablar falsamente y del vino, licor y bebidas embriagantes, que son la base de la negligencia. Es debido al bienaventurado que Mahapajapati Gotami posee una perfecta fe en el Buda, en el Dhamma y en la Sangha, teniendo de esta manera las virtudes ponderadas por los nobles. Es debido al bienaventurado que Mahapajapati Gotami es libre de dudas acerca de la insatisfacción, acerca del origen de la insatisfacción, acerca del cese de la insatisfacción y acerca del sendero que conduce al cese de la insatisfacción. El bienaventurado ha sido muy útil a Mahapajapati Gotami. Bueno, entonces acá vemos que se expone un poco el comienzo del sutta, cómo va a estar, que da pie a lo que después va a ser la charla del Dhamma del Buda. Y acá tenemos varias cosas para observar. Primero y principal, como dice acá Ananda, Mahapajapati Gotami fue la madrastra del Buda. Cuando el Buda nace, su mamá Maya muere. Y Mahapajapati Gotami era la mamá de Ananda, o sea, era la tía del Buda. Sudodana era el padre del Buda y se volvió a casar, o se juntó con Mahapajapati, y eh, fue quien, como Ananda y el Buda tenían la misma edad, lo amamanta el Buda, ¿no? Entonces acá podemos ver un poco el amor filial que tenía Ananda por su madre,
cuando el Buda le dice que el nuevo par de hábitos, que es hecho por ella, se le ofrece al bienaventurado, pero el Buda le reconviene por 3 veces que estos hábitos no sean ofrecidos solo a él, sino a él y a la sangha. Y esto es muy importante en este sentido, que cuando uno hace una donación a la sangha, sea con esa mente, con la mente de donar a la sangha. Eh, esa mente de donarle a la sangha implica que todos nos beneficiamos de lo que donamos a la sangha. Y alguna vez lo he hablado con alguno de ustedes, creo que con Leti, esta cosa que lo habíamos hablado en algún momento, qué bueno es a veces sentarse a meditar en conjunto por lo que el conjunto o el grupo te aporta. Y yo me acuerdo que lo que le había respondido era, sería mejor pensar qué le aportás vos al grupo cada vez que te sentás. Es decir, si cuando nosotros nos sentamos a meditar tenemos una actitud generosa, no es que yo voy a sentarme para recibir algo, sino que yo me estoy dando el espacio, el tiempo y la amorosidad para ir a reunirme con otras personas y compartir una práctica que desarrolla la mente. Y además estoy compartiendo el amor benevolente o la compasión o la alegría que todo lo impregna o la ecuanimidad. Cuando uno medita con los Brahmaviharas, esto se irradia a todas las personas que compartimos esa práctica en ese momento. Y además se irradia a todas las personas que están alrededor. Bueno, cuando digo alrededor, digo más o menos el sistema solar. Es como entonces muy importante tener en cuenta que esa actitud generosa al momento de meditar es una actitud que nos permite tener la mente abierta. Y si ustedes observan, se van a dar cuenta que muchas veces no, en las actividades cotidianas no tenemos esa actitud. Más bien vamos a hacer algo para ver qué me da. Y cuando eso pasa, cuando eso ocurre, siempre ya está planteado esta semilla de avidez. ¿Qué me va a dar eso? Y cuando no ocurre, nos sentimos insatisfechos o nos sentimos, sufrimos. En cambio, si uno toma la decisión de ser la persona que está irradiando, esa decisión, esa intención mental saludable, en sí mismo ya es contento y ya es alegría. No depende de nada de afuera, porque es una intención mental. Entonces, esa intención es simplemente estar irradiando en todo momento amor benevolente a las personas que nos rodean, y no importa qué es lo que sucede afuera. El estado mental de uno sigue orbitando ese amor benevolente. Eso es generosidad. Eso es una generosidad muy importante. Esto no es solamente para la sangha, es para la familia, para el trabajo, para cualquier vínculo que uno tenga. Es muy interesante cuando uno piensa en la palabra vínculo, que a veces se transforma más bien en una negociación. ¿Qué me das que te doy? Y es verdad que hay intercambio entre las personas. El asunto es que cuando nosotros estamos hablando, hablamos del Dhamma y hablamos de la generosidad del Dhamma, es cuál es nuestro estado mental cuando estamos siendo generosos. Fíjense que acá Nanda lo reconviene al Buda 2 o 3 veces, le dice que por favor lo acepte. Es un poco desubicado de parte de Ananda querer corregirlo al Buda, digamos, porque el Buda le estaba diciendo eso a Mahapajapati justamente, que su ofrecimiento sea para toda la sangha, para el Buda y la sangha. O sea que en ese mismo momento el Buda le está enseñando algo.
Nota aparte, eh, ustedes saben que cuando el Buda, 2 años después de que se ilumina, vuelve a Kapilavatthu, al irse de ahí, un montón de gente, sobre todo de la realeza, de la nobleza, eh, lo empieza a seguir. Y entre ellos estaba su ex mujer, Yasodhara, y Mahapajapati Gotami también. También, después de 2 años después de su iluminación, Ananda lo sigue al Buda, Anuruddha, un montón de príncipes se van con el Buda. Al padre Suddhodana no le gustó nada, y de hecho su hijo Rahula también. Y las mujeres lo seguían, eran como 50 mujeres que seguían a la Sangha por varios lugares. Eh, pero todavía no estaban las condiciones para que se pueda formar la orden de Bhikkhunis, es decir, la orden de monjas. Eso vino mucho después. Entonces, fíjense que acá Ananda además le recuerda que el bienaventurado, dice, ha sido muy útil para Mahapajapati Gotami, es decir, para su madre nodriza, y le dice que debido al bienaventurado, Mahapajapati Gotami se abstiene de matar a los seres vivientes, de tomar lo que no ha sido dado, de los indebidos placeres sensuales, de hablar falsamente y de alcohol y drogas, que son, digamos, dice la base de la negligencia. En realidad lo que le está diciendo aquí es que debido al Buda, Mahapajapati Gotami sigue los preceptos. ¿Sí? Entonces, los preceptos, que son esto que hemos tenido en la última charla el mes pasado, son otro aspecto de la generosidad. ¿Sí? Parece un poco raro pensar que los preceptos tienen que ver con la generosidad. Pero pensémoslo de esta manera. Si alguien se abstiene de dañar a otros seres y se abstiene de matar, está siendo generoso, ¿no? En sí mismo, está siendo generoso con la vida. ¿Por qué? Porque no está haciendo sufrir a otros seres. Si uno se abstiene de no tomar lo que no es dado, es decir, si uno no roba, de alguna manera está honrando eh, el tiempo ajeno, el dinero ajeno. Si uno se abstiene de mentir, de decir palabras agresivas, de calumniar o de no hacer chusmerío, está de alguna manera siendo eh, leal, pensando también y reflexionando antes de hablar. Si uno no toma ni alcohol ni drogas, tiene una mente que no se confunde. Si uno se abstiene de tener una conducta sexual impropia, que esto sería dañar a otros seres, digamos, cuando ocurre la relación sexual, de dañar a otros seres o a sí mismo. Fíjense que todo esto, estos 5 preceptos, que no son solamente en un nivel de lo que hacemos, sino cómo está nuestra mente cuando hacemos eso, son un acto de generosidad. Cuando ustedes están al lado de una persona que eh, cumple los preceptos, es una persona en la cual ustedes pueden confiar. Y si esa persona son ustedes, mejor todavía, porque significa que pueden confiar en ustedes mismos. Recuerden que cuando estamos hablando de confiar, estamos hablando de algo muy importante que es confiar en la propia mente. Cuando uno rompe los preceptos, lo que ocurre en la mente suele ser conflicto, remordimiento. Entonces, ser generoso con uno mismo es regalarse, ofrecerse, donarse a sí mismo un estado mental saludable. ¿Cuántas veces esto pasa en el día? Entonces, cuando uno se sienta a meditar con el amor benevolente como objeto de meditación, ¿qué se está regalando? Un estado mental saludable. Está siendo generoso, está siendo amoroso consigo mismo y con los demás seres porque el amor benevolente se irradia. ¿Qué pasa cuando uno se enoja? Está siendo bastante amarrete consigo mismo.
¿sí? Cuando uno se enoja es porque algo uno se lo tomó de manera personal. Cuando uno se lo toma de manera personal, lo que ocurre que es, eso que alguien me dijo, me lo tomé como propio. Me identifiqué y empecé a sufrir. Entonces, si alguien me habla mal, me habla de manera cruel, yo me enojo y le hablo de manera cruel. Y lo acuso al otro de crueldad, justificando mi respuesta cruel por las razones que fueran. Entonces, fíjense, cuando hay esto, lo que empieza a ocurrir es yo, mío, mío, mío. Y el otro también. Ahí no está habiendo mentes muy generosas. Y hay un conflicto. Entonces, fíjense que después Ananda le dice que es debido al bienaventurado que Mahapajapati Gotami posee perfecta fe en el Buda. ¿Fe en el Buda qué quiere decir? El Buda en el Dhamma y en la Sangha. Confianza. ¿Sí? Fe no es fe ciega, por favor. Entendámoslo, no tiene nada que ver con la fe cristiana. En este sentido, sada es la palabra en Pali, eh, significa confianza. ¿Confianza en qué? En la propia práctica, en la propia observación, ¿sí? En la propia observación de cómo funciona la práctica que estoy haciendo, prestar atención. Si esa práctica es saludable y me hace bien, continuar haciéndolo. Eso es reforzar la confianza, reconocer que algo me hace bien. Y eso es otro aspecto de la generosidad. Y finalmente, fíjense que dice, debido al bienaventurado que Mahapajapati Gotami está libre de dudas acerca de la insatisfacción o el sufrimiento, el origen, ¿sí? Del sufrimiento, el cese del sufrimiento y el camino que conduce al cese del sufrimiento. Es decir, que está libre de dudas con respecto a las cuatro nobles verdades. ¿Sí? De alguna manera, parecería que este comentario que hace Nanda hace que Mahapajapati Gotami haya entrado en la corriente, porque cuando uno entra en la corriente, esa duda desaparece. Y fíjense lo que responde ahora el Buda. Eso es así, Ananda, eso es así. Cuando una persona, debido a la otra, se ha ido por refugio al Buda, al Dhamma y a la Sangha, yo digo que no es fácil para esa primera persona retribuir a la última rindiéndole homenaje, levantándose frente a ella, ofreciéndole los respetuosos saludos y amables servicios, ni proveyéndole de hábitos, comida de limosna, lugar de descanso y requisitos medicinales. Cuando una persona debido a la otra, llegó a abstenerse de matar a los seres vivientes, de tomar lo que no ha sido dado, de los indebidos placeres sensuales, de hablar falsamente, del vino, licor y bebidas embriagantes, que son la base de la negligencia, yo digo que no es fácil para esa primera persona devolverlo a la última, rindiéndole homenaje, levantándose frente a ella, ofreciéndole los respetuosos saludos y amables servicios, ni proveyéndole comidas de limosna, lugar de descanso y requisitos medicinales. Entonces, fíjense que lo que está diciendo es que cuando, en este caso, el Buda le provee a la persona, en este caso a Gotami, le enseña el Dhamma, le enseña los preceptos, le enseña cómo meditar. Es muy difícil para la persona que ha recibido ese regalo del Dhamma, ese regalo de la enseñanza, devolver eso. Es como impagable. ¿Sí? Imagínense que ustedes tienen, o sea, cuando una persona, cualquier practicante alcanza la entrada de la corriente o uno que no retorna o el que ya no retorna, se libera del sufrimiento o un arahan. Imagínense la deuda eterna que hay con la persona que te ha enseñado. Porque la persona lo que te está enseñando, lo que te está mostrando, en este caso el Buda, es cuál es el camino para el cese completo del sufrimiento. Imagínense por un momento no sufrir más. ¿No? Imagínense cuando ustedes, o no se lo imaginen, cuando ustedes practican y aplican las 6 R's y están en el paso de relajar. Reconocen la distracción, la sueltan y se relajan. Cuando ustedes se relajan, sienten enseguida alivio.
ese alivio que sienten es nirvana, mundano. Es un momento donde no hay sufrimiento, porque no hay avidez. Sonríen y vuelven. Entonces, cada vez que hacen las 6 R's, el paso de esa R es un momento donde la mente no está teniendo avidez, es un instante. En ese momento, cuando se relaja, se está desacondicionando la mente para que vuelva al mismo proceso de identificación. Se le está quitando alimento a ese proceso de identificación. Como no me identifico, estoy aliviado. Es como si esa rueda, que siempre marca el mismo surco, una y otra vez, de repente tiene un momento donde no marca el surco. No hay huella. Es un instante. Y si ustedes hacen esto en la meditación y en la vida cotidiana muchas veces 6 R's, cada vez hay menos huella. Cada vez la huella va desapareciendo. Porque cada vez uno se identifica menos. Hay menos contacto con la misma tendencia emocional habitual. Entonces las 6 R's, que son el noble esfuerzo, y que son como un- una síntesis del octuple noble sendero, también son un ejemplo de generosidad. Si yo tengo un obstáculo mental, surge en la meditación una distracción o en el día a día, surge enojo, disgusto, mala voluntad, ansiedad, cualquiera sea, yo reconozco el obstáculo y lo dejo ir, relajo y vuelvo. Ustedes están voluntariamente abandonando el sufrimiento y abandonando aquello que produce el sufrimiento. Cambian el estado mental momentáneamente. Se están regalando, se están donando a ustedes mismos un estado mental saludable. ¿No está bueno eso? ¿No es generoso? Cuando eso pasa, imagínense si eso cambia, los que están alrededor de ustedes agradecen vuestra generosidad hacia ustedes mismos. Porque no tienen que ver caras largas, o enojo, o lo que fuera, o disgusto. ¿Ven qué relación entonces hay directa con la meditación y la generosidad? La meditación y los preceptos. Perdón, los preceptos y la generosidad. Están llevando una mente liviana y abierta donde quieran que vayan. Cuando una persona debido a la otra llegó a poseer una perfecta confianza en el Buda, en el Dhamma y en la Sangha, teniendo de esta manera las virtudes ponderadas por los nobles, yo digo que no es fácil para esa primera retribuir a la última rindiéndole homenaje, levantándose frente a ella, ofreciéndola los respetuosos saludos y amables servicios, ni proveyéndole de hábitos, comida de limosna, lugar de descanso y requisitos medicinales. Cuando una persona debido a otra llegó a estar libre de dudas acerca de la insatisfacción, acerca del origen de la insatisfacción, acerca del cese de la insatisfacción y acerca del sendero que conduce al cese de la insatisfacción, yo digo que no es fácil para esa primera retribuir a la última rindiéndole homenaje, levantándose frente a ella, ofreciéndole los respetuosos saludos y amables servicios, ni proveyéndole hábitos, comida de limosnas, lugar de descanso y requisitos medicinales. Entonces, fíjense que cuando viene la confianza en el Buda, en el Dhamma y en la Sangha, y cuando se enseñan las 4 nobles verdades, el Dhamma, es difícil retribuir eso. Por eso es que en realidad cuando uno hace la donación lo hace como agradecimiento, una forma de agradecer, una forma de poder retribuir de alguna manera a que eso continúe, a que se contribuya a que el Dhamma se siga expandiendo y se siga pudiendo aliviar el sufrimiento humano y no humano también. Hay una pequeña historia que les quiero contar acá, que ustedes saben que Sariputta era
uno de los discípulos en jefe del Buda. Era el primero en sabiduría. O sea, después del Buda no había nadie con más sabiduría en la sangha que Sariputta. Y ustedes saben que Sariputta, eh, con su amigo inseparable Moggallana, que era el segundo discípulo en jefe y que era el primero después del Buda en los poderes sobrenaturales, eh, nacieron en el mismo pueblo y en toda su búsqueda espiritual, en un momento estuvieron bajo la enseñanza de un maestro que era un escéptico, que dudaba de todo, que no creía en el karma, no creía en nada, de nada. Y en un momento de que ellos estuvieron vagando unos cuantos años por India, se encuentran, en un momento Sariputta se encuentra con un monje, una seta que emanaba una paz muy particular que a Sariputta le llamó mucho la atención. Este monje era un arahant, ¿ya? Uno de los primeros 5 arahant era el venerable Asaji. Entonces ustedes no sé si se acuerdan que Sariputta se le acerca y le pregunta, discúlpame, ¿quién es tu maestro y cuál es la doctrina que enseña? Entonces el venerable Asaji le dice a Sariputta que él en realidad eh, no le puede explicar la enseñanza porque él es nuevo. Piense que él era un arahant. Dice, pero él es nuevo, es mejor que vayas a ver al maestro para que te la enseñe directamente. Y, y Sariputta estaba tan deslumbrado por el porte del monje que le dice, pero no me puedes decir algo, cuál es algo de la doctrina, algo de lo que enseña. Entonces Asaji lo mira y le dice, porque surge esto, surge aquello, porque cesa esto, cesa aquello. Y a través de esas 2 frases, Sariputta entra en la corriente, ¿sí? Alcanza el primer nivel de santidad. Cuando luego Sariputta llega lo conoce al Buda, empieza a practicar con el Buda y a los 15 días se transforma en un arahant, ¿sí? Era más lento que Moggallana, que lo hizo en una semana. Y ustedes saben que Sariputta, siendo considerado por el Buda como el discípulo en jefe, como el general del Dhamma, así se lo consideraba, siempre que estaba el venerable Asaji, él iba a verlo y se ocupaba de que tuviera el cuenco limpio, se ocupaba de que hubiera agua, se ocupaba siempre de rendirle homenaje. Entonces a veces se movía la sangha por diferentes lugares de India y cada vez que se movían, y Sariputta siempre iba a ver cómo estaba el venerable Asaji. O sea, fíjense esa deuda impagable, ¿no? Para Sariputta era muy importante estar continuamente, eh, de alguna manera, observando que la persona que lo introduce en el Dhamma estuviera o recibiera de parte de él estuviera cómodo, no le faltara nada. Entonces fíjense ahora, he aquí Ananda, hay esas 14 clases de ofrendas personales. Uno da un regalo al Tathagata, realizado y completamente iluminado. Esta es la primera clase de ofrenda personal. ¿Sí? Esto es un Buda como el que nosotros, el Buda de nuestra época, ¿sí? Como el Buda Gautama. Uno da un regalo al Buda silencioso. Esta es la segunda clase de ofrenda personal. Un Buda silencioso es un Pacheka Buda. Se le llama Buda silencioso porque en general no enseña. Lo que hace es cuidar los preceptos y muy de vez en cuando por ahí da una charla breve del Dhamma. Uno da un regalo al Arahant, el discípulo del Tathagata. Esta es la tercera clase de ofrenda personal. ¿Sí? Entonces el Arahant es el que ya está liberado. Uno da un regalo a uno que haya entrado en el sendero de la realización del fruto del arahantado. Esta es la cuarta ofrenda personal, es decir, un arahant que aún no tiene el fruto de la entrada al sendero del arahant. Uno da un regalo a aquel que no retorna. Esta es la quinta clase de ofrenda personal. ¿Sí? Entonces el anagamin, el que ya no retorna al, al mundo sensual, eh,
Ese es otro tipo de ofrenda. Uno da un regalo a aquel que no retorna. Uno da un regalo, perdón, a uno que haya entrado en el sendero de la realización del fruto de no retorno. Esta es la sexta clase de ofrenda personal, es decir, una nagamin sin el fruto. Cada camino supramundano tiene siempre una entrada, digamos, lo que se llama la entrada, y un fruto. Uno da un regalo a aquel que una vez retorna. Esta es la séptima clase de ofrenda personal. Uno da un regalo a uno que haya entrado en el sendero de la realización del fruto del retorno de una vez. Este es el Sakadagamin, que es la octava clase de ofrenda personal. El Sakadagamin es el que le queda un solo renacimiento antes de alcanzar el Nirvana final. Uno da un regalo a uno que haya entrado en el sendero de la realización, perdón, acá. Uno da un regalo a aquel que entra en la corriente. Esa es la novena clase de ofrenda personal. Uno da un regalo al que haya entrado en el sendero de la realización de la entrada de la corriente. Esa es la décima clase, ¿sí? Entonces, acá es igual. El que entra en la corriente, digamos, es el primer nivel de santidad dentro del budismo. Uno da un regalo a alguien que está libre de codicia por los placeres sensuales. Esta es la undécima clase de ofrenda personal. Acá se refiere a una persona que se abstiene de las relaciones sexuales, ¿sí? Que vive célibe. Uno da un regalo a una persona virtuosa ordinaria. Esta es la duodécima clase de ofrenda personal. Esto es una persona que cumple los preceptos. Uno da un regalo a una persona ordinaria inmoral. Esta es la tredécima clase de ofrenda personal, es decir, a alguien que rompe los preceptos. Uno da un regalo a un animal. Esta es la decimocuarta clase de ofrenda personal. Ahora escuchen esto. Ananda, por ofrecer el regalo a un animal, uno puede esperar la recompensa 100 veces mayor. ¿Sí? Por ejemplo, darle de comer. Por ejemplo, uno le da de comer a un animal y la recompensa por ese acto es 100 veces mayor. Para ofrecerle regalo a una persona ordinaria inmoral, uno puede esperar la recompensa 1000 veces mayor. ¿Sí? Si uno le da un regalo a alguien que rompe los preceptos, se le va a retribuir a uno 1000 veces más. Por ofrecer el regalo a una persona virtuosa ordinaria, uno puede esperar una recompensa 100.000 veces mayor. Por ofrecer el regalo afuera a alguien que está libre de la codicia por los placeres sensuales, uno puede esperar la recompensa de cientos de miles de veces mayor. Por ofrecer el regalo a uno que haya entrado en el sendero de la entrada de la corriente, puede esperar una recompensa incalculable, inconmensurable. ¿Cuánto más podría decirse por aquel que tiene el fruto de la entrada de la corriente, por aquel que ha entrado en el sendero del que retorna una vez, aquel que tiene el fruto del que retorna una vez, aquel que ya no retorna, aquel que tiene el fruto del que ya no retorna, aquel que haya logrado el arajantado, aquel que haya logrado el fruto del arajantado, al Buda silencioso, al Tathagata y al realizado y plenamente iluminado. Es decir, que imagínense que cuanto en realidad más elevada es la mente de la persona que recibe esa ofrenda, mayor es la recompensa kármica, ¿sí? Este es otro aspecto, digamos, de la generosidad. Los primeros que yo nombraba, siempre fíjense, lo que tenía que ver con los preceptos, con la meditación y con la vida diaria, esa generosidad es la que se vive aquí y ahora, que es la que desarrolla la mente, y esa es la más importante, ¿sí? Luego está esta que está mencionando el Buda, Mérito. que, claro, es el mérito, es la acción meritoria, que trae recompensas. Muchas veces se hace con una mente así, le voy a dar una donación a tal persona, porque espero con eso después recibir algo a cambio, ¿sí? Con un karma positivo, un karma benévolo. Pero eso tiene determinado alcance, es importante, sí lo es importante. Pero la otra, la que desarrolla la mente, esa generosidad que nos damos a nosotros mismos, que nos comprometemos y nos determinamos a ser felices practicando y a desarrollar nuestra mente para eso, esa es la generosidad valiosa, la más valiosa, la más importante, la que en otros suttas el Buda la pone como la máxima generosidad.
He aquí, Ananda, hay 7 clases de ofrenda hechas a la sangha. Uno da un regalo a la sangha de ambos, monjes y monjas, encabezado por el Buda. Esta es la primera clase de ofrendas hechas a la sangha, ¿sí? Entonces, cuando el Buda vivía, si uno hacía una ofrenda a los monjes y monjas con el Buda vivo, era una ofrenda que tenía un determinado valor. Uno da un regalo a la sangha de ambos, monjes y monjas, después de que el Tathagata haya alcanzado su nirvana final. Esto es la muerte del Buda. Esta es la segunda clase de ofrenda. Uno da un regalo a la sangha de los monjes. Esta es la tercera clase de ofrenda hecha a la sangha. Uno da un regalo a la sangha de las monjas. Esta es la cuarta clase de ofrenda hecha a la sangha. Uno da un regalo diciendo nombrar a tantos monjes y monjas para mí de la sangha. Esta es la quinta clase de ofrenda hecha a la sangha. Uno da un regalo diciendo nombrar a tantos monjes para mí de la sangha. Esta es la sexta clase de ofrenda hecha a la sangha. Uno da un regalo diciendo nombrar a tantas monjas para mí de la sangha. Esta es la séptima clase de ofrenda hecha a la sangha. En los tiempos venideros, Ananda, habrá miembros del clan que serán de cuellos amarillos inmorales, de mal carácter, y la gente hará ofrenda a esas personas inmorales por el bien de la sangha. Yo digo que aún así la ofrenda hecha a la sangha es incalculable e inconmensurable, y digo también que no hay forma alguna que un regalo hecho a una persona de manera individual sea más fructífero que la ofrenda hecha a la sangha. Bueno, veamos un poquito esto. Acá cuando quiere decir cuellos amarillos lo dice en referencia a los monjes que tienen, digamos, el hábito de color azafrán. Y el Buda dice que en tiempos venideros, o sea, en el futuro, iba a haber monjes inmorales y de mal carácter. Pero aún así, si la persona dentro de una sangha puede haber personas de estas características, también hay personas que no son de estas características, que pueden ser personas que son del otro tipo, personas que por ahí alcanzaron algún grado de santidad, eh, que realmente se ocupan de enseñar el Dhamma. Entonces el Buda dice que, fíjense que esto en referencias al párrafo anterior, uno ofrece a la sangha de vuelta. No importa si en la sangha hay personas que supuestamente lo merecen y no. Uno ofrece, es generoso, lo regala. No anda diciendo, no, a vos no te doy porque vos vas a usar mal la plata, por ejemplo. ¿Sí? Entonces a veces pasa esto en la calle. Alguien viene y te pide dinero y uno piensa, podría trabajar, podría hacer esto, pero independientemente de todas las razones, excusas y explicaciones que tengamos, el punto es si nosotros en ese momento queremos aliviar momentáneamente el sufrimiento de esa persona. La persona recibe ese regalo, sea dinero, una frazada, lo que fuera. Y en ese momento algo se alivia en la otra persona. ¿Para qué lo usa? No, eso es otro tema ya. No es nuestro tema. Nuestro tema es ocuparnos de que nuestra mente, al dar esa ofrenda, la demos con amor benevolente, no con condiciones. Yo te doy, pero. Entonces, en este sentido, dice, no hay, fíjense, no hay, yo digo también que no hay forma alguna que un regalo hecho a una persona de manera individual sea más fructífero que la ofrenda hecha a la sangha. Es decir, que por ahí yo le quiero hacer, esto pasaba porque por ahí le quiero hacer un regalo a ese monje que está ahí, porque es moral, porque me cae bien, pero no a los demás, porque no los considero o porque no me caen simpáticos. No, hay que dárselo a toda la sangha. Ananda, hay 4 clases de purificación de las ofrendas. ¿Y cuáles son esas 4? Hay ofrenda que es purificada por el donante, pero no por el receptor. Hay ofrendas que es purificada por el receptor, pero no por el donante. Hay ofrenda que no es purificada ni por el receptor ni por el donante. Y hay una ofrenda que es purificada tanto por el receptor como por el donante. ¿Sí? ¿Y cuál es la ofrenda que es purificada por el donante, pero no por el receptor? He aquí, el donante es virtuoso y de buen carácter, pero el receptor es inmoral y de mal carácter. Esta es la ofrenda que es purificada por el donante, pero no por el receptor. ¿Sí? ¿Qué significa purificada acá? ¿Qué quiere decir el Buda con que la ofrenda es purificada?
El Con una mente estado. tranquila, generosa y amorosa. ¿Cómo? Con una mente tranquila, generosa y amorosa. Claro, lo que está queriendo decir es que esa mente está en el presente. Como esa mente está en el presente, está con el amor benevolente como estado mental, en ese momento no hay obstrucciones. En ese momento la mente está abierta, está presente, está pura por el hecho de que en ese momento esa acción, esa intención mental hace que la ofrenda esté purificada. Aunque O sea que no hay un pensamiento detrás en la ofrenda, es la sí intención en el momento. hay un pensamiento que sería el amor benevolente. Lo que no hay es una intención soterrada, Una intención de recibir algo a de cambio. recibir algo a cambio. ¿Y cuál es la ofrenda que es purificada por el receptor, pero no por el donante? He aquí que el donante es inmoral y de mal carácter, pero el receptor es virtuoso y de buen carácter. Esta es la ofrenda que es purificada por el receptor, pero no por el donante. Y en este caso el donante tiene la mente imbuida de amor benevolente y viene alguien que le hace una donación por ahí con una intención, con otra intención. ¿Sí? Pero ese acto, debido a que la persona que lo recibe está con el amor benevolente, está, sea lo que sea, con su mente en el presente, con una mente abierta, una mente alegre y muy bien dispuesta, se purifica la ofrenda. ¿Y cuál es la ofrenda que no es purificada ni por el receptor ni por el donante? Aquí el donante es inmoral y de mal carácter y el receptor también es inmoral y de mal carácter. Esta es la ofrenda que no es purificada ni por el receptor ni por el donante. ¿Y cuál es la ofrenda que es purificada tanto por el receptor como por el donante? He aquí el donante es virtuoso y de buen carácter, el receptor también es virtuoso y de buen carácter. Esta es la ofrenda que es purificada tanto por el receptor como por el donante. Entonces, fíjense una cosa, vamos observando acá y viendo que cuando uno se acostumbra a donar, a ser generoso, la mente tiende a aceptar esto de dar y abandonar. Dar y abandonar. Lo que uno le ofrece, lo ofrece. Y abandona. ¿Qué abandona? Y yo con este dinero podría comprarme otra cosa. Cuando uno es generoso, se comporta como un dios. ¿Sí? Miren, los dioses son generosos, les sobra de todos lados. Les sobra salud, les sobra alegría, les sobra belleza, sobra. Entonces donan. Todo el tiempo están dando. Irradian. ¿Sí? Irradiar es una forma de generosidad. Entonces, fíjense qué importante que es la donación y la generosidad. Uno da, sin importar. Sin importar eh, qué doy, cómo lo doy, cuánto doy. Donar. ¿Por qué esto es tan importante? Detrás de esta actitud de donar y de dar, está también algo que suele ser, a veces, no suele ser, es muchas veces muy complicado de ser generoso. Y es la opinión personal. ¿Cuántas veces uno se comporta generosamente con la opinión personal? La mayoría de las veces, yo tengo razón, vos estás equivocado. Nuestros puntos de vista son muy queridos por nosotros. Tanto somos queridos por nosotros, deseamos tanto nuestro punto de vista personal, tenemos tanto apego a nuestro punto de vista personal, que podemos pelearnos con alguien por eso. Yo pienso una cosa, vos pensás otra y nos peleamos. Eso es egoísmo. Literal. Egoísmo puro. Entonces, cuando uno aprende a ser generoso y a donar, esto también tiene una influencia con respecto a cómo uno se apega a cualquier cosa. La opinión personal es un chicle bastante pegajoso.
porque está escondida la identidad detrás de eso, mi opinión o lo que yo pienso. Y esto es tanto válido para cualquier practicante como a veces también para el maestro, porque a veces el maestro le dice a un practicante algo, le dice, mira, le viene el practicante con algún tema y le dice, mira, yo no haría eso. Fíjate, esto ya es un problema de entrada, por esto, por esto, por esto. Y el practicante dice, sí, 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 pero yo lo voy a hacer igual. Ok. Y ahí el maestro tiene que mostrar realmente si es un maestro o no, y abrir la mano y decir, bueno, cada uno tiene que decidir. Y por ahí el alumno se la pega a 100 kilómetros por hora de frente contra una pared y, bueno, tiene que hacer su reflexión. Eh, Cuando uno justamente abre la mano, como decía el maestro Uchiyama Roshi, abre la mano del pensamiento y permite justamente, permite que el otro tenga verdaderamente su opinión, está siendo muy generoso y está siendo compasivo. ¿Por qué está siendo compasivo? Porque el otro tomó una decisión que por ahí uno ve que ya está sufriendo por esa decisión. Pero sin embargo uno no sufre con el otro. Lo irradia de amor y benevolencia. Y eso es la compasión. Poder ver el sufrimiento del otro, pero no hacer eco de eso. Entonces fíjense que ser generoso nos permite ir abandonando puntos de vista duros, erróneos, donde nosotros nos identificamos. ¿Por qué esto es tan importante? Esto es muy importante y sobre todo ayuda mucho en las etapas del camino donde uno está muy cerca de lograr la entrada en la corriente. Ahí uno se da cuenta de que muchas cosas que en esos momentos donde uno está tan cerca de que eso ocurra, donde la mente está tan tranquila y calma, tiene que dejar ir un montón de apegos o cosas que uno por ahí ni se da cuenta que tiene. Pero cuando uno los ve, por ahí son pequeños miedos, o esto de que me aburro, o esto de que no. Yo sé que acá el guía me dijo, mirá, que te duele, seguir sentando una hora más, no te va a pasar nada, no, yo me paro porque no importa, es donde hago prevalecer mi opinión personal. Esto es lo que hace que el maestro tenga que repetir una, dos, tres, cuatro, cinco veces lo mismo, porque la persona está apegada a su propia opinión. En otras palabras, no está siendo generoso consigo mismo. Y no está siendo generoso consigo mismo porque no se da cuenta en un lugar, de verdad, no se da cuenta de que ese comportamiento, esa repetición lo está haciendo sufrir. Fíjense ahora lo que dice el Buda. Esto es lo que dijo el bienaventurado y dice lo siguiente. Cuando la persona virtuosa ofrece a una persona inmoral con la confianza en su corazón un regalo correctamente obtenido, teniendo confianza de que el fruto de esa acción será grande, la virtud del donante purifica la ofrenda. Cuando la persona inmoral ofrece a una persona virtuosa sin la confianza en su corazón un regalo incorrectamente obtenido, no teniendo confianza de que el fruto de esa acción será grande, la virtud del receptor purifica la ofrenda. Cuando la persona inmoral ofrece a otra persona inmoral sin la confianza en su corazón un regalo incorrectamente obtenido, no teniendo fe de que el fruto de esa acción será grande, ninguna virtud purifica la ofrenda. Cuando la persona virtuosa ofrece a otra persona virtuosa, con la confianza en su corazón, un regalo correctamente obtenido, teniendo confianza de que el fruto de esa acción será grande, este regalo, digo yo, tendrá la plenitud del fruto. Cuando la persona desapasionada ofrece a otra persona desapasionada, con la confianza en su corazón, un regalo correctamente obtenido, teniendo confianza de que el fruto de esa acción será grande, ese regalo, digo yo, es el mejor entre los regalos mundanos. Bien,
En otras palabras, y dicho de manera muy sucinta y rápida y cortita, sean generosos, ¿sí? Si ustedes tuvieron el impulso de donar algo, háganlo, no se frenen, no anden pensando en otra cosa. O sea, si surgió eso como algo interno de dar, denlo, sin importar a dónde va. Solo abran la mano y observen qué pasa en la mente. Observen cómo se siente la mente cuando abandona, deja ir algo. Al principio, si uno no está habituado, va a sentir un poquitito entumecida la mente, porque se va a abrir y decir, ay, 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 y después por ahí vuelve a cerrar, pero después la mente se acostumbra a aprender a abandonar cosas materiales y también, muy importante, más importante que eso, lo que pasa en la mente. Recuerden que el Buda decía, el Buda no, Bhante Vimalaramsi eh, decía que el verdadero milagro del noble esfuerzo de las 6 R's era poder abandonar un estado malsano y transformarlo en un estado sano. ¿Sí? Y eso es así. Es un milagro que uno pueda abandonar el enojo, por ejemplo, o los celos, o la envidia, relajarse y llevar su mente al amor benevolente o a la compasión. Y cuando pasa eso, ocurre un cambio milagroso en la mente. Por eso el Buda lo llama noble esfuerzo. Si ustedes se preguntan, ¿por qué no abandonamos el enojo? ¿Cuál es la causa? De que no abandonamos el enojo, los celos o cualquier otra cosa. La opinión personal. Exactamente, por la opinión personal. Porque justifico lo mal que me siento y debido a que lo justifico, o la duda, ¿sí? Debido a que justifico eso, no lo abandono. Es importante entonces esta costumbre de aprender a dejar ir. Bien, y les voy a leer un parrafito muy cortito. Ténganme paciencia. Y es que lo encuentro por acá. Bien, voy a leerles dos suttas muy cortitos, que son un párrafo nada más. eh, que dice así, si la gente supiera el resultado de dar, ¿no? Oh monje, si la gente supiera, como yo sé, dice el Buda, ¿no? El resultado de dar y compartir, no comerían sin haber dado, ni permitirían que la mácula de la tacañería los obsesionara y se apoderara de sus mentes. Incluso si fuera el último pedazo, el último mordisco, no lo comerían sin haberlo compartido, si hubiera personas con quien compartirlo. Pero monjes, puesto que la gente no sabe, como yo sé, el resultado de dar y de compartir, comen sin haber dado y la mácula de la tacañería los obsesiona y se apodera de sus mentes. Fíjense que por qué el Buda dice esto. El Buda dice esto porque el Buda podía ver el karma. Entonces fíjense que también la generosidad se relaciona con la sabiduría.
Cuando uno ve con sabiduría, lo que está observando es que cualquier acción saludable, sana que yo tenga en la mente, cualquier intención mental saludable, tiene un resultado saludable. Eso es karma, directo. Por eso no pueden hacer de un duraznero naranjas. Y fíjense este otro cortito que es de la Anguttara Nikaya, es el 833, que dice así: monjes, existen 8 razones para dar. ¿Qué 8? La gente puede dar por codicia, por odio o por ofuscación, es decir, por ilusión, o por miedo, o con el pensamiento. Estas ofrendas han sido hechas antes por mi padre y abuelo y ellos lo hicieron antes, por eso sería indigno de mí abandonar esta tradición familiar. ¿Sí? Es decir, que da por tradición. O sea, puede dar por codicia, puede dar por odio, puede dar por ilusión, por miedo, o la quinta, que es este pensamiento, por tradición familiar. O con el pensamiento: al dar esta ofrenda, después de morir, voy a renacer en un buen destino, en un mundo celestial. ¿Sí? Es decir, al ser generoso en algún momento, eso va a dar el fruto para que renazca como un deva. O con el pensamiento: al dar esta ofrenda, mi mente se alegrará, habrá alegría y gozo y surgirán en mí. Esta es la séptima forma. ¿Sí? Y la octava es: uno da porque eso mejora y perfecciona la mente. De todas las 8 formas, ¿sí?, las últimas 2 son las más importantes. Son las que el Buda tenía en más alta estima. Entonces, suele no incluirse el dana entre las 3 canastas principales, ¿sí? O sea, preceptos, o sea, sila, samadhi, paña, preceptos, meditación y sabiduría, pero la generosidad atraviesa todo. Es decir, todas las canastas se atraviesan entre sí. Es una trenza, un camino trenzado. A mí me pone muy contento, por ejemplo, cuando alguien me dice: che, me hice el tiempo, voy a hacer el retiro de 10 días. Qué bueno. Qué bueno que te hayas hecho el espacio, el tiempo. Está buenísimo que te lo regales. Porque de fondo, ¿qué está en eso? De fondo me hice el espacio porque yo, de alguna manera, recuerdo que estoy sufriendo en algún momento y deseo abandonar eso. Y entonces pongo manos a la obra de una manera directa, con determinación, con alegría, y me hago el espacio en concreto. No me estoy quejando. Simplemente hago algo con eso. Y eso es un acto de gran generosidad. Y cuando la persona se siente mejor, va viendo el fruto de su práctica, va viendo la confianza en la enseñanza, en el Dhamma, en el Buda y en la Sangha, eso se va reforzando solo, porque lo vive por propia experiencia. Pero eso empezó con un reconocimiento del sufrimiento personal y a la vez con un abandono de una opinión personal, porque tuve que abandonar una opinión personal para decir: tengo que hacer algo con esto que estoy sintiendo. No puedo seguir haciendo esto porque sufro. Abandonar la opinión personal implica que la persona asumió cierto grado de responsabilidad. El entrenamiento del Buda lleva la completa y absoluta y sin ninguna otra, sin pero de ninguna índole, a la responsabilidad total personal de las acciones que hagamos. Eso ofrece el Buda: responsabilidad total. Háganse responsables. ¿Sí? Investiguen. Y para poder investigar, en algún momento tengo que poder dudar de mis propias opiniones. No puedo seguir sosteniendo mi propia opinión. Porque esa identificación con la propia opinión es lo que me está haciendo sufrir. Bien, ¿tienen preguntas? Hola Fede, soy Mario.
Hola, María. Sí, yo tengo una pregunta, es como tengo hartas preguntas en realidad, no es como un comentario, ¿eh? Acá yo me he topado con gente que, que encuentra como que el budismo, a ver, es una opción individualista, porque, no sé, pues porque estás tú, qué sé yo, meditando en tu pequeña burbuja y no te implicas como con otras luchas que pueden parecer pertinentes, pueden parecer es como parte de la generosidad, preocupación de los demás, qué sé yo, la lucha ambiental, etcétera. Eso por un lado. Me gustaría saber tu opinión. O sea, ¿cómo le responderías tú a alguien que tiene esa opinión en el fondo? Que ve como el, no sé, pues el monje budista que habla de meditar, qué sé yo, o que ve desde afuera a una persona meditando, y que al parecer tiene una perspectiva individualista, que él como que se quiere salvar él, y, ¿me entiendes? Y deja como el mundo de lado, un poco. ¿Cómo tú podrías, no sé, Primero, eh, me parece que lo importante es acá comprender de que la paz mundial, la ecología mundial y la falta de contaminación empiezan en la mente de la persona. No veo para nada malo que uno trabaje, no luche, sino trabaje por lograr un planeta más limpio, un planeta con menos violencia. El asunto es cuando nos olvidamos que el planeta y el mundo son también nuestros pensamientos, lo que están dentro de nuestra mente. Entonces, si yo para poder lograr que haya una mayor conciencia sobre la ecología e ir con la lucha por la ecología, la lucha por la paz mundial, la lucha contra el hambre mundial, la lucha contra la tiranía o lo que fuera, me peleo con mi familia, eso para mí es una contradicción. Para darte un ejemplo, me peleo con mis amigos, discuto inclusive con las personas que inclusive tienen la misma forma de ver, pero otra forma de hacer. Lo que yo estoy sembrando en mi mente es pelear, es luchar. Y toda mente que se dispone a luchar y a pelear es una mente que ya tiene una obstrucción, una mente que ya tiene aversión. Esto no está bien y lo que yo propongo es mejor. Ya hay una opinión personal fuertemente marcada. Entonces, cuando una persona se sienta a meditar, está haciendo algo muy importante, que es trayendo calma y paz a su mente, porque la mente no termina en la cabeza, la mente va mucho más allá de la cabeza. Y como uno piensa, la intención mental que tenga es como uno habla y como uno actúa. Entonces, si yo tengo una mente tranquila, una mente apacible, las acciones que voy a realizar en la vida, sea el trabajo que sea, van a tener esas características. Va a ser una mente atenta, una mente estable, una mente que tiende a ver las condiciones tal cual son, sí, y no una mera cuestión personal de que mi opinión o lo que yo pienso o lo que dijo fulanito o quien sea, y yo lo repito, ujú, se transforme eso en lo que yo quiero que le pase al mundo. Entonces, ¿el mundo dónde empieza? En la mente. ¿Y dónde termina el mundo? En la mente. ujú, Entonces, a mí me gustaría eh, pensar que cuando una persona tiene esa tranquilidad y esa amabilidad, cuando se relaciona con las demás personas, está transmitiendo esa tranquilidad y esa amabilidad. Y de alguna manera influencia
a las personas que tiene alrededor. Pero esa tranquilidad y esa amabilidad no se logran de un día para el otro, se logran cultivando la mente, meditando. Hay que cultivar la mente para llegar a esa calma, para desarrollar esa calma, esa tranquilidad, esa quietud mental, ¿sí? Esa alegría, ese interés, esa energía, esa atención plena. Son cosas que se cultivan, no son cosas que vienen o no vienen. Son cosas que si yo no oriento la mente hacia ahí, no las puedo cultivar. Te voy a dar un ejemplo Ujú. práctico que pasó ayer con algo muy, muy, muy chabacano. ¿Ya? Una historia muy graciosa. Ayer me fui a cortar el pelo y voy acá a la vuelta de mi casa que hay un muchacho que es venezolano, Ujú. que corta muy bien el pelo, es muy atento, es muy serio. Siempre está muy serio, ¿no? Muy concentrado con el ceño fruncido, ¿no? Y hay otro peluquero que es argentino, todo tatuado, que ayer había dos o tres amigos de él cortándose el pelo ahí y este peluquero estaba hablando de que le había pegado a otra persona en un boliche. Y ni bien él empezó a hablar, yo vi que mi peluquero, pasó de tener fruncido el ceño a tener muy fruncido el ceño. ¿Viste? Fue imperceptible, ¿sí? En la peluquería, éramos cinco hombres, ¿sí? Y el muchacho empezó a hablar de esto, y ni bien empezó el muchacho a hablar, ¿viste? Yo noté que algo cambiaba en la mente de todos los que estábamos ahí. Entonces empecé a irradiar amor benevolente, un rato. A todo esto estaba sonando a todo lo que da bachata. A los 5 minutos estaban todos en silencio. No había nadie hablando. Estaban hablando a los gritos y nadie estaba hablando. Yo vi cómo el muchacho que hablaba, fue muy curioso porque mientras yo rodeaba al hombre que estaba hablando, cada vez hablaba más bajito y hablaba como consigo mismo. Y en un momento dejó de hablar, fue muy curioso, fue como si no hubiera querido que pase eso y dejó de hablar. Yo me sentía Obi-Wan Kenobi, me reía mucho, decía, qué loco, no sabía que venía por acá. Porque en realidad lo que yo irradiaba era, no, basta, ¿entendés? Cortar el pelo, porque tenés una tijera al lado del ojo del otro, ¿viste? No iba a pasar nada, es muy profesional el muchacho, ¿no? Digo, corta muy bien, también son muy atentos y Sí. todo, ¿no? Pero quiero decirte, los empecé a Ah. irradiar y todos terminaron en silencio. Lo único que se escuchaba era la bachata de fondo, y todos en silencio. Después de eso dije, no, no puede ser, y desconfié. Y entonces me puse a pensar en cualquier cosa, ¿viste? Empecé a Ya. mirarme el pelo, cómo había quedado todo esto, y empezaron a hablar de vuelta. Y dije, qué lástima que no seguí. Empecé a hablar de otra cosa, ¿no? Sí. Pero quiero decirte, no es que la mente de una persona termina en la mente de una persona. Yo tuve miles de Eso es ejemplos, interesante, eso es interesante. ¿Eh? miles de ejemplos. Y cuando la persona irradia y tiene paciencia, ¿sabes Mm, cómo cambian las cosas? mm. Pero bueno, sacando de lado esta anécdota graciosa, que puede creerse o no, me parece que lo más importante de todo esto es esto, cuando uno cultiva su mente, está cultivando las acciones que salen de esa mente. Y eso no tiene desperdicio. Mm. Súper. Sí, bueno, también, bueno, es como mágico igual el meta. El sentimiento, pasan cosas, percibo que pasan cosas de lo otro y lo atribuyo al meta quizás, pero sí, también es interesante, te comento también a propósito de como la generosidad, el hecho de que de la renuncia, porque al final la meditación es como renunciar un poco Sí, a los obstáculos, a eso que te produce inquietud, sufrimiento. Eh, y es súper interesante que eso al final, que la mente, no es solo tu mente, sino también, seguro. porque creemos los occidentales que la mente está dentro de la cabeza, pero parece que Sí, los orientales también, ¿eh? ya. Los orientales también. Sí, sí. Sí. Bien, ¿alguna pregunta más?
preguntas de las meditaciones, lo que ustedes quieran. Fede, yo tengo una consulta de la meditación. Sí, Después del mini retiro que hicimos, sí. me agarró como un rechazo a sentarme a meditar. Estuve como un par de días que no quería sentarme a meditar. Yo creo que es porque me esforcé en algún momento en el retiro, ¿viste? Y estuve así como 2 días como muy lejos de la silla. Y después me Eh, senté y volvió como mucha más calma después de eso. curioso. Curioso. Sí, no creo que haya sido rechazo a meditar. ¿Te acordás Mulay. ¿Te acordás lo que hablamos en la entrevista de ese sábado? Sí, lo que te acordás, ¿no? No. Me acuerdo de una entrevista hace 20 días, digo, no. ¿Te Recuerdo acordás, que me dijiste te acordás que charlamos sobre que era muy importante ahora que las meditaciones sean más largas y en este tensas? momento, Sí, sí, por eso digo, cuando volví me resultó como sí. más sencillo eso. Y la meditación se está como extendiendo sola. Muy bien. En algún momento yo te tengo que pedir que, y acá tengo siempre mucho cuidado, pero te tengo que pedir que dejes de creer que la meditación se va a extender sola. Ok, Sentate 3 horas y no te muevas. bien. Simplemente hacelo. Deja de pensar que no podés, deja de pensar que algún día va a ocurrir. Hacelo. Porque se puede, porque podés hacerlo. No te estoy pidiendo algo que tu mente ahora no pueda, te estoy pidiendo algo que tu mente lo puede hacer perfectamente. Ok, Y te vas a encontrar con otra cosa. Te vas a dar cuenta de que hay algún vestigio de alguna opinión personal dando vueltas. Yo no puedo hacer eso, es una opinión personal. sí, en algún punto apareció esa idea de la Señor, opinión personal sí, señor, en realidad como yo creo que tiene que ser, ¿no? exactamente. Y te acordás que yo también conversé con vos algo muy importante en relación al tiempo, que muchas veces cuando yo hablo del tiempo en la meditación, me dicen, porque al final tengo que meditar cada vez más largo. A vos lo que te importa es el tiempo. No, vos pensás en una meditación más corta porque a vos te preocupa el tiempo. Yo quiero que te olvides del tiempo, te quedes sentado en la silla y quédate 3 horas y media, 4. ¿Qué va a pasar? Eso es mucho tiempo. ¿Cómo era? ¿A quién le importaba el tiempo? Me confundí. Ok, Claro, ¿entendés? No importa el tiempo. No te muevas. Seguí. Seguí y continúa. Esto es para vos, ¿eh? Para vos, Fabio. Seguí y continúa. sí, ¿Sí? bien. Sentate y disfruta de la sentada. Y disfrútala. Y cuando vengan algunas pequeñas, mínimas actividades en ese momento, en ese lugar, me relajo y sigo. Y me regocijo de poder dejar ir y quedarme ahí, a disfrutarlo, sin que haya ningún apuro. Ni me tengo que levantar, ni me tengo que ir, ni son 1 hora y media, ni son 2 horas. Sigo. No tengo nada mejor que hacer que esto. Bien. Gracias, Fede. Vos sabés, Fabio, que justo los días después del retiro me viniste un montón a la mente. No sabía por qué, ahora vos me decís esto y, güey, ¿qué está pasando? ¿Qué sé yo? Yo te digo la charla, lo que me acuerdo es ese, que es parte de lo que estoy observando ahora, es el momento a momento, ¿no? Claro, claro, sí, 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 eso. Por eso te doy por eso ya no te lo estoy recomendando. Te digo, Ok, hacelo, y punto.
Date cuenta que que lo podés hacer. Bien. Bien, ¿alguna otra pregunta? Sí, parece que ese retiro fue Yo, bastante interesante para todos los que vinieron. Fede, Adrián aquí. Hola Adrián, ¿cómo andás? Sí, hablando de lo mismo que estaban hablando de las sentadas largas, si es que tienes alguna recomendación previa, digamos, para sentadas extensas. Si es que haces algo tú, por ejemplo, si dices, me voy a sentar 4 horas, si es que hay alguna preparación anterior o qué sé yo, aparte No, de, no, por supuesto, la decisión. te cuento, no, mi recomendación tiene que ver con que yo conozca un poco al practicante, ¿viste? Eh, en general, yo no recomiendo que digan me voy a sentar tanto tiempo, tanta cantidad de tiempo, hasta que no tengan la mente lo suficientemente maleable y entrenada para que eso sea algo fácil de hacer. Pero eso toma bastante tiempo. Es decir, toma el tiempo de que uno le deje realmente de importar el tiempo. Eh, Sentarse 1 hora de tiempo es una sentada que es larga. Sentarse 1 hora es una sentada larga, ¿sí? Eh, lo que pasa es que a medida que uno va trabajando y entrenando más sobre el desarrollo mental, las sentadas pueden durar 2 horas, 2 horas y media, 3 horas, 4 horas pueden llegar a durar, porque ya la mente está en otro nivel de maleabilidad. Entonces, el tiempo no representa, no es un asunto. No te lo recomiendo ahora que te determines a sentarte tan o cuánto cantidad de tiempo. Sí te recomiendo que no sientes menos de media hora, o sea que por lo menos sea media hora de sentada. Hablo de las sentadas cotidianas, ¿sí? De las que uno hace todos los días. Por lo menos media hora. Pero sí te recomiendo que cuando te sientes, disfruta y goza de la meditación. ¿Sí? O sea, regocijate en la meditación, en ese momento que te estás dando, donde uno se relaja de verdad, cuando viene una distracción, aplica las 6 R's y queda con el amor benevolente de una forma tranquila y relajada. Es decir, realmente es un disfrute eso, hay que relajarse en eso y te vas a dar cuenta que cuando uno toma esa actitud de estar gentilmente y suavemente con el objeto de meditación, el cuerpo está muy calmo, muy amable, la mente está muy maleable, es muy fácil quedarse mucho tiempo. Eh, lo otro que también te recomiendo en este sentido, entonces esa es como la actitud previa, ¿viste? Es, si uno piensa, me voy a sentar tanto, cuánto tiempo, en general la mente se pone dura, ¿viste? Claro, no, yo decía, no por, no por determinarlo así, sino que, por ejemplo, yo me siento pasado 1 hora, a veces 1 hora y Sí, media, cosas así. bien, bien, bien. Entonces, creo que ya puedo extenderlo. Y si es que habían como recomendaciones prácticas, así, incluso tipo el baño o, o no sé, cosas así. Mirá, te recomiendo en ese caso, si estás haciendo sentadas largas, no sé cuál es tu momento mejor del día, pero si estás sentándote a la mañana, ponete algún almohadón, viste, la base de la espalda, ¿sí? Algún Sí, almohadón que puede estar debajo un poquito de los omóplatos, que la pelvis esté más arriba, si estás en una silla, más arriba que las rodillas. ujú, Eh, Inclusive podés ponerte un almohadón que te levante un poquitito los brazos para que los brazos no te pesen tanto, que a veces eso ocurre. perfecto. Eh, pero Hacerse la postura lo más fácil claro, lo más posible fácil posible, para estar muy Claro, relajado claro, sí. todo ese tiempo. sin que seas vos sientas que tenés que estar sosteniendo la postura, porque la verdad es que el cuerpo, a medida que la mente se va tranquilizando, desaparece como percepción. Claro, claro. Ujú. Entonces, al desaparecer Uno como puede, percepción, sí, perdón, Fede, sí, sí, perdón, perdón. uno Sí, puede ir al baño tranquilamente y volver así, volver a lo que estaba, ¿se puede? se puede.
Yo te recomiendo que, digamos, si uno tiene ganas de ir al baño, vaya antes y después se siente y no lo interrumpa por eso, ¿viste? Ah, ya, no Después, interrumpir. Ok. claro, porque si uno lo interrumpe porque va al baño, lo mismo si sonarse la nariz. No, deja que se caigan los Ajá. mocos, no hay ningún problema, no pasa Ok. nada. Después Ya. termina la meditación y te secás, te limpias y listo. Pero si uno se Ok. está moviendo todo el tiempo, Hay que eh, empezar de nuevo. claro, lo que termina siendo eso es una distracción, ¿viste? Es Mm, sí. inquietud. Ok. Muchas Si gracias. uno tiene ganas de ir al baño, sí, anda al baño y listo, no hay problema. No, digamos, si no se puede aguantar, no se puede, hay que ir al baño. Ya, usualmente, claro. Claro. ¿Sí? Pero no tener esta cosa en la mente, bueno, si en el medio me da ganas, voy. No, voy ahora. Y luego me abro, soy generoso en ese sentido, me abro a sentarme y a quedarme. Claro. Ya. También es raro que tengas esa urgencia si estás realmente profundizando ahí después de 1 hora y media. El cuerpo, como decía Fede, se desconectó y Ya dormís. tener la sensación fisiológica. Puede ser que la Claro. tengas, hay que ver cómo es tu circuito, yo no lo sé, ¿viste? El circuito ¿viste? Circadiano de cada uno y de su metabolismo, no sé, por ahí al día anterior comiste algo que te irritó hay Claro. millones de condiciones. Lo que voy, digamos, fundamentalmente es que no sea una costumbre. Una cosa es una eventualidad, otra cosa es que eso sea después una costumbre en la práctica, ¿viste? Eso no está bueno. Claro. Sí, sí. Ujú. Muchas gracias. No, por Gracias. favor, a ustedes. Ujú. ¿Alguna pregunta más? Yo tenía una pregunta. Sí, Pau. Eh, Cuando hablas de la generosidad, ¿Sí? me vino, digamos, esta palabra, el miedo que por ahí a veces está en la mente, cuando la mente no está acostumbrada a ser generosa y Sí, a abrir o a estar abierta, hay como un miedo detrás de eso. ¿Ese miedo tiene que ver con la opinión personal? sí, O- Porque sí, no, como que uno, y al momento de ser generoso, entonces cuando aparece ese miedo es 6 Rs y después hacer y después hacer esa ofrenda o lo que sí, fuera que uno vaya a sí, dar. sí, sí, sí. Porque aparece como un miedo, bueno, al menos eso es lo que observo en mi mente, como un miedo y una ansiedad hacia Seguro, bueno, hacia el futuro, es un ¿no? futuro, claro. De algo. ¿Y después qué pasa? Nada. Claro, como una suerte de fantasía. Después no Claro, pasa nada y seguro, está todo bien, seguro. pero estoy notando eso más que antes. Y después también viene el comentario, uy, no, ¿cómo puede ser que me esté pasando esto, ¿no? Como de uno, nada, de auto. Claro, claro, seguro. Uno empieza a justificarse, empieza a dar explicaciones y empieza uno a pegarse a esa opinión y empieza a haber más miedo. Sí, Y es así, en vez de simplemente dejarlo ir. No, y hacer listo, hago la ofrenda, hago la donación, sea esta dinero, sea esto juguetes, mantas, libros, te voy a ayudar con una mudanza, te doy un abrazo porque estás triste, comida, medicina, lo que fuera. claro, bien. Pero eso también hace que la confianza en la mente se desarrolle. Claro que sí, claro que sí. Porque lo que vos te está pasando cuando haces eso es que te sentís mejor. Bien, Porque yo por eso digo, cuando vos haces la ofrenda, fíjate que la mente está así, está radiante, te estás sintiendo bien. ¿Qué más querés que eso es lo que hay que seguir cultivando? ok, gracias. Y tengo otra pregunta. Sí. Em, digamos, en estos días observé que, porque me parece que no es, bueno, como que había una alegría, Ujú. y esa alegría, esto ya lo pregunté en otro momento, creo, me da entusiasmo a hacer cosas, pero después esos pensamientos empiezan a traer ansiedad, y después de esa ansiedad viene pereza y letargo No, en la mente. Entonces quería preguntar, no es alegría eso. no, no. La alegría no trae ansiedad.
Entonces no es alegría. En algún momento esa alegría se desvaneció y surgió una inquietud. Si la mente está alegre, no está inquieta, no está ansiosa. Ok. Lo que quiero decirte con esto es que el entusiasmo y la alegría son elementos fundamentales para hacer cualquier cosa que uno haga. Sí. Justamente hoy lo estaba hablando con Maru esto. Poner entusiasmo y alegría en lo que uno hace que lo que sea que hagamos sea algo bello. Incluso cuando no tenés ganas de hacerlo. Incluso cuando no tenés ganas de hacerlo, porque el entusiasmo y la alegría surgen en la mente, entonces lo que haces, lo haces y empieza a estar lindo. Y ahí te das cuenta que no importa lo que hagas, importa cómo está la mente. Luego pueden venir, a raíz de que estoy haciendo eso, pensamientos, otros pensamientos. Y esos pensamientos que vienen pueden no ser tan alegres, pero no tienen que ver con la alegría, tienen que ver con que surgen inquietudes de otra índole. Claro, yo pensé, Y si después de todo eso estuviste sosteniendo ese estado de inquietud o de ansiedad 2 horas, y te va a venir letargo porque vas a estar cansada. ok, claro, pero yo siento que hay algo en el medio entre esta sensación de alegría ¿Sí? y esa inquietud Ya, y esos pensamientos que surgen después. Entonces no termino de identificar. la diferencia es esto: alegría, inquietud. Ok, Alegría, inquietud. Acá adentro. Si vos estás alegre, la mente está así. Si vos estás inquieta, la mente está así. Te vas a dar cuenta que es hacer desde la avidez o hacer desde un lugar alegre. bien, ok, gracias. A vos. ¿Alguna pregunta más? Bueno, entonces el domingo que viene, el domingo 9 de julio, tenemos jornada de meditación todo el domingo, ¿sí? Aquellos que van a venir, por favor, me escriben y me avisan, ¿sí? Así vamos viendo los lugares que hay. Este, y bueno, nada, por ahora nada más. Luego después está el retiro de 10 días online, eh, que empieza el 16 de julio, una semana después, 5 días después, 6 días después. Así que bueno, esas son las actividades ahora próximas. Además de la meditación guiada todos los miércoles a las 7 de Argentina. Bueno, ¿les parece entonces que compartamos mérito? ¿Sí? Que los que sufren sean libres de sufrimiento y los aterrorizados intrépidos sean. Que los afligidos se despojen de todo dolor y que todos los seres se encuentren amigos. Que todos los seres compartan este mérito y así hemos adquirido para el logro de todo el tipo de felicidad. Que los seres que habitan el espacio y la tierra, Eva, Sinal, gran poder, compartan este mérito nuestro y que por mucho tiempo protejan la dispensación de la luz. Sadhu, sadhu. Gracias, gente. Gracias. Chao a todos. Buena semana. Chao, chao. Chao. Voy a Gracias. anotarme para el domingo. Bueno, te anoto. Sí.